Hola a todos, esperando que estén bien. A través de este video vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo simular de forma numérica una ecuación diferencial en MATLAB y posteriormente también veremos cómo resolver la misma ecuación pero de forma analítica utilizando MATLAB, ¿sí? Para esto, voy a estar aquí para que podamos ver. Em, para esto vamos a ocupar un sistema que es un estanque calefaccionado, como podemos notar en la figura, la cual va a tener un sistema de control adherido. Este sistema de control va a tener como objetivo lo que está definido aquí por el sistema, en el cual se menciona que la temperatura de salida debe ser igual al set point. Este sistema ya está definido a través de un modelo que podemos ver si es que bajamos un poco, en la cual se hace uso de una ecuación diferencial de primer orden, ya que tenemos solamente la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que es lineal y que es no homogénea, dado que el lado derecho de la ecuación es diferente a cero o diferente a nulo, en la cual se define una variable auxiliar Q, la cual se define asimismo como la multiplicación de dos términos. Primero tenemos Kc, que es es la constante del controlador, por una diferencia de la temperatura del estanque menos una temperatura de referencia. A este término nosotros, tanto en este problema como en el curso, le vamos a denominar como error del controlador, ¿sí? Si posteriormente este término nosotros lo incluimos en la ecuación diferencial, vamos a obtener la ecuación que está un poquito más abajo, donde solamente tenemos la ecuación diferencial a través de parámetros como Kc, Rho, F, Sp, tau, y una variable donde tenemos que es la variable desviación de la temperatura, que asimismo tenemos, se considera una condición inicial en la cual en un tiempo cero tenemos que la variable desviación va a ser cero. ¿Qué quiere decir esto? Que, como mencionamos anteriormente, la temperatura va a ser igual a la temperatura de referencia o de setpoint, ¿sí? Eso quiere decir que la temperatura en el tiempo inicial sea cero. Posteriormente, si es que todo este modelo, la condición inicial, todo esto lo incluimos en Maple, vamos a obtener la resolución de nuestra ecuación, ¿sí? Así que la vamos a ocupar en MATLAB. Lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a definir nuestro modelo, que en este puede estar en el mismo main. Siempre es importante que si lo vayan a ocupar, que lo pongan al final de lo que hayan puesto anteriormente, ¿sí? Para esto ocupamos la función function para poder definir nuestro modelo, nuestro proceso, el cual se va a denominar como proceso OL o D, en la cual se van a considerar variables de entrada que van a ser T, I y P, en la cual tenemos que T y P, o sea, T y I van a ser vectores y P va a ser una estructura en la que se van a considerar tanto datos, parámetros que se vayan a ocupar dentro de la función, ¿sí? Asimismo, también tenemos que la salida va a ser la solución de la AEDO a través del vector DI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras variables, la cual en este caso solo hay una, por lo tanto se le va a denominar como la primera posición, que va a ser la temperatura. Por ejemplo, en el caso si que tuviéramos dos variables, nosotros podríamos incluirla como, por ejemplo, T2, ahí, T2, y la tendríamos que ingresar como una segunda variable y así incluirla en nuestro sistema, ¿sí? Pero como en este caso solamente tenemos una, vamos a borrarla. Asimismo, posteriormente definimos el error, que era la diferencia, si no me recuerdan, de la temperatura de referencia de set point y la temperatura del estanque. Y posteriormente, ya de haber definido el error nuevamente, podemos usarla para definir lo que teníamos como la variable auxiliar, que no recuerdan, era lo que teníamos acá. Q va a ser
la multiplicación de KC por la diferencia, ¿sí? La variable auxiliar. Asimismo, si incluimos esta variable auxiliar, podemos escribirla en nuestra EDO, la cual se consideran los parámetros que va a estar la multiplicación de ρ por F por SP, delta I y tau. Como podemos notar, esta ecuación diferencial viene a través del despeje de la ecuación que nosotros vimos anteriormente, acá. Es decir, pasamos todo este término, lo pasamos restando para el lado derecho y este lo pasamos posteriormente dividiendo de manera que la definición de la derivada de la temperatura con respecto al tiempo quede solita a un lado, ¿sí? Para que la podamos ocupar en la definición de la función. Así, posteriormente también definimos que la solución de nuestro proceso de nuestra EDO va a ser la solución de la ecuación diferencial de t, la cual va a ser nuestro vector de salida. ¿Sí? Ahora lo que nos faltaría sería definir nuestros datos o nuestros parámetros. Para esto vamos a tener que va a estar p tau, que vamos a terminar como 1.5, delta ti, que va a ser 2, vamos a tener la multiplicación de ρ, f y sp definida como 0.5. Asimismo, también tenemos que la temperatura de referencia la vamos a definir como 0 grados Celsius y que la constante proporcional del controlador va a ser denominada como 1. ¿Sí? Así también posteriormente lo definimos las condiciones iniciales, si no mal recuerdan, que la diferencia de temperatura va a estar definida como 0 para una condición inicial. Entonces, es lo que nosotros traspasamos a MATLAB. Así creamos el vector de condiciones iniciales, el cual en el caso de que tuvieran más de una variable tendrían que agregarla aquí. Posteriormente definimos los parámetros del controlador, o sea, del integrador del OD45, en la cual definimos a través de la función ODset una tolerancia relativa de 1 por 10 elevado a la menos 6 y una tolerancia absoluta de 1 por 10 elevado a la menos 6 nuevamente. Estos valores nosotros a través del curso, claro, se pueden cambiar, pero nosotros les consideramos que sigan manteniendo estos valores, ¿sí? Asimismo, tenemos un tiempo inicial 0 y un tiempo final de 10. Definiendo así el tiempo spam que buscamos que nuestro ODE solucione nuestro problema. Ya para solucionar nuestro problema, vamos a tener 3 etapas. En la primera tenemos que va a estar definido para un test PAM entre -1 y 0, la cual va a mantener los valores anteriores. Y posteriormente tenemos una primera etapa en la cual vamos a solucionarla a través de OD45. OD45 nos pide como primer parámetro o primera variable nuestro modelo, en la cual se van a considerar lo que anteriormente nosotros mencionamos, que va a ser el tiempo, la variable y los parámetros. Y asimismo ocupamos el comando arroba, en la que va a indicar que tanto el tiempo como i serán nuestras entradas al modelo y las cuales irán cambiando. ¿Sí? También hay que ingresar el tiempo de simulación de nuestro modelo, los valores iniciales y las opciones de nuestro integrador que anteriormente mencionamos, ¿sí? Aquí vamos a definir como nuestra perturbación o nuestra variable de perturbación va a ser 0, es decir, que no va a haber ningún cambio con respecto a la diferencia aún para esta primera etapa. Así posteriormente ya tenemos una segunda etapa en la cual vamos a definirla que va a ser de 0, es decir, que va a ser em, va a ser el tiempo en el cual termina la etapa anterior, ¿sí? De spam, acá, va a ser en la cual termina el tiempo anterior hasta el tiempo que yo deseo integrar, ¿sí? Es importante considerar esto, que
el tiempo de una segunda etapa va a ser el igual al final de la etapa anterior, ¿sí? Que es lo mismo que vamos a mencionar con las condiciones iniciales. Para este vamos a tener que nuestra variable de perturbación va a estar definido por delta TI, que anteriormente nosotros mencionamos que va a ser E2, que se va a generar dentro de nuestro sistema una perturbación de 2 grados Celsius, ¿sí? Vemos aquí. Entonces, como les mencioné anteriormente, de de nuestro vector obtenido en la resolución anterior, es decir, I1, consideramos el último valor como variable de entrada para nuestra segunda etapa, ¿sí? Es decir, que a partir de la solución anterior, yo voy a ocuparla como una condición inicial para el caso en el que yo estoy considerando, ¿sí? Entonces definimos de nuevamente la condición inicial. Igual que anteriormente definimos el proceso, que va a ser el mismo, el test PAM, que está actualizado, y las opciones que se mantienen. ¿Sí? Una vez ya solucionado tanto la primera como la segunda etapa, vamos a considerar eh, la, eh, la adherencia de estos dos vectores, tanto para la temperatura, la concatenación de los vectores, tanto para la temperatura como para el tiempo. ¿Sí? Tenemos T1, T2, que corresponden a la primera y segunda etapa, tanto para el tiempo y la temperatura. ¿Sí? Ahora, lo único que nos queda es graficarlo. Para esto, generamos un gráfico como de los tipos que hemos visto anteriormente en otros ramos, en la cual tenemos un gráfico en la cual se considera que nosotros vamos a verificar nuestras perturbaciones. Para esto vamos a tener que la variable independiente va a ser el tiempo, que considera tanto el tiempo 1 de la primera etapa como de la etapa 2, y vamos a considerar la perturbación de la primera etapa como de la segunda etapa, ¿sí? El primero se considera que no teníamos ninguna perturbación, por lo tanto va a ser 0, pero la segunda ya se considera, si es que no mal recuerdan, como 2, entonces vamos a multiplicar este 2 por un vector de unos, por un vector de unos que tenga el largo de la segunda etapa, ¿sí? Lo vamos a considerar con color azul, con línea continua, y con configuraciones específicas para la línea, ¿sí? Y posteriormente vamos a generar otra línea en la cual vamos a tener nuevamente la variable independiente va a ser la temperatura y vamos a tener que la variable dependiente va a ser la temperatura, ¿sí? La variable independiente del tiempo, la variable dependiente la temperatura. La vamos a, ambas dos son tanto para la primera y la segunda etapa, se grafica de color rojo. Y posteriormente ya tenemos las otras configuraciones del, del gráfico. Es muy importante que ustedes también lo consideren tanto para sus controles como para sus ejercicios tanto formativos como los ejercicios por sí solos, ¿sí? Donde vamos a tener el X-Level, el Y-Level y la leyenda, además de lo otro. Entonces ahora si nosotros eh, uníamos todo y obtenemos el gráfico, vamos a tener lo siguiente. En el azul tenemos, como se indica tanto en la leyenda como en el gráfico, vamos a tener las variables de perturbación, que se acuerdan partían 0 para la primera, y para la segunda etapa tenía un valor de 2, y en la roja tenemos cómo se va a comportar nuestro sistema ante estas perturbaciones, ¿sí? Ahora, para poder solucionar nuestro problema, nuestro sistema y nuestra ODE a través de un análisis mucho más analítico, podemos hacer uso de Maple. Para esto, lo primero que hacemos es definir nuestra ODE, tal como mencionan aquí, igual a como lo teníamos descrito en el PPT, donde tenemos que tau va a ser multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, más la temperatura en el tiempo indicado, y va a estar igualado a la parte derecha de la ecuación, que como pueden notar es la misma que tenemos aquí, ¿sí? Apretando Enter, es muy importante notar, sí, que esta función diff
lo que define es la variable que está siendo derivada con respecto a qué, ¿sí? Para que lo consideren. También así definimos nuestra condición inicial, que era que en el tiempo cero, en tiempo inicial, vamos a tener que la diferencia de la temperatura del estanque con la del set point, es decir, de la referencia, iba a ser nulo. Asimismo, buscamos definir el conjunto de soluciones a través de la función dissolve, donde se consideran el conjunto a través de los corchetes de la condición inicial y nuestra ODE. Apretando Enter, podemos notar que nos entrega el conjunto de soluciones para la temperatura en el tiempo. Para poder así simplificar nuestra solución a través de el delta TI, que es nuestra variable manipulable, es decir, nuestras perturbaciones, ocupamos la función collect. ¿Para qué hacemos esto? Ya que si vamos a la PPT del profe, podemos notar que nos dan una expresión para obtener la trayectoria de la temperatura de una manera mucho más analítica. Esto lo podemos obtener a través de dos parámetros, que el profe denomina como KLC y tau LC. Como pueden ver, si es que nosotros buscamos despejar el delta TI, podemos encontrar estos parámetros, ¿sí? Entonces, por eso hacemos esta simplificación o este orden. Entonces, como podemos notar, aquí tenemos el KLC, como podemos notar acá, y acá tenemos 1 partido en tau LC. No lo vamos no lo vamos a cambiar ahora, pero es para que lo consideren para posterior. Si posteriormente también adicionamos la definición que teníamos de nuestros parámetros, es decir, del ρ por el C por el CP, que era 0,5, el Kc era 1, el tau era 1,5 y el delta TI iba a ser 2, podemos ver que aquí el maple nos define estos datos y de manera que si es que buscamos solucionar el lado derecho de la ecuación aquí, a través de estos parámetros, ocupamos que el lado derecho va a ser igual a esta función a través de la ecuación que acá definimos, ¿sí? Entonces, si apretamos Enter, lo que nos va a entregar es cómo va a estar definido este lado a partir de la definición de los parámetros que anteriormente mencionamos. Entonces, lo que va a hacer es que estos valores, por ejemplo aquí, el 0,5 los va a ir reemplazando y sucesivamente. Solamente el lado derecho de la ecuación. Entonces, lo que aquí buscamos hacer es, y ya para finalizar, es graficar el lado derecho, es decir, la trayectoria de la temperatura con respecto al tiempo, para un tiempo de simulación que va a estar entre el 0 y 10 horas, ¿sí? Entonces, si apretamos Enter, vamos a obtener la trayectoria de la temperatura de la variable de desviación con respecto al tiempo que nosotros les dimos Snoop, ¿sí? Como podemos notar, aquí llega a un valor de 0,66, que era muy parecido al que teníamos en MATLAB, ¿sí? Acá no nos da valores exactos, pero sí llega a una aproximación que puede ser útil para su análisis. Bueno, con eso finalizamos el video y quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener.